saludar a Ibellice Pacheco. Ella es periodista venezolana y autora del libro Los hermanos siniestros, que es una novela sobre el horror de la realidad política venezolana. Ibellice, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiene de ficción y cuánto tiene de realidad ficción, lo que cuentas? 10% de ficción, 90% de cierto. Tú tienes conocimiento de estos dos hermanos. Me refiero a Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Sobre todo Jorge, ¿no? Sí, desde hace muchos años, es correcto. ¿Cómo les definirías? Desalmados, ambiciosos, inteligentes, vanidosos, amorales, peligrosos. ¿Tú coincidiste con Jorge ya en la universidad? ¿Apuntaba maneras en ese momento? Sí, bueno, claramente le gustaba el mundo político, aun cuando estudiaba medicina, después psiquiatría, pero estuvo en actividad política desde muy temprano, con unas variables, porque en esa época, cuando se comenzó a formar el chavismo como tal, él se oponía a él, pero de manera muy oportunista. Después, cuando llegó al poder, formó parte del equipo de Hugo Chávez, ¿no? Ellos venían marcados por la tragedia, porque su padre fue detenido, acusado del secuestro de un empresario estadounidense. Es correcto, y falleció en prisión. Torturado y posiblemente asesinado en prisión, ¿no? Sí, no, después las investigaciones revelaron que se había excedido en la tortura y era consecuencia de las torturas que había fallecido. Y eso les marcó, deduzco, y bueno, pues... Y ellos aprovecharon un poco más esa marca, ¿no? Yo diría que ellos han crecido bajo ese sello de venganza. O sea, ¿tú crees que ellos, aparte de ese sello de venganza, se convirtieron un poco en los mártires, digamos, del chavismo? Sí, no, de la democracia. O sea, ellos son unas víctimas, de acuerdo a lo que es su interpretación de la democracia venezolana, que realmente sí se cometió un delito porque se excedió en las torturas, pero lo increíble es, si traspolas a lo que está ocurriendo en Venezuela, justamente a cargo de ellos, donde las cárceles tienen más de 1000 presos políticos, donde apenas en horas desde que llegó Delcy, y como encargada de la presidencia, 14 periodistas presos en menos de 24 horas, donde la censura es brutal, es decir, no hay comparación. Gente que se ha muerto torturada. Es llamativo, porque sin responsables. Pasó bajo el mandato de Carlos Pérez Andrés, ¿eh? No, y sin responsables, claro. Sí. Se excedió, pero quien lo hizo, pagó. O sea, fue detenido y pagó pena. Cosa que no ha ocurrido ahora. Así es. Carmen, querrías preguntarle... Por supervivencia política, en estos momentos usted daría sentido a la hipótesis de que pudiesen pactar los hermanos con Trump una transición democrática en Venezuela por su propia supervivencia política. Es que yo creo que ya ellos pactaron. No solo por la ¿Con ese fin o con otro fin? Pues, por el poder. Es su oportunidad del poder, y además es lo que han ansiado toda la vida. Jorge Rodríguez es el presidente del Parlamento venezolano y ella es presidenta encargada de la República. Lo que está escrito aquí, lo que ellos pactaron que iban a lograr. Así que de esta manera ellos van a hacer todo lo posible por complacer a Trump, digamos, para no crear ningún vacío que pudiera opacar el apoyo que hasta este momento... ¿Y nadie ve esto como una traición a Maduro? Bueno, yo creo que lo verá el chavismo, ¿no? Lo que queda del chavismo, ¿no? Y o sea, el chavismo crece como el antiimperialismo, es decir, de verdad que el pueblo chavista debe estar un poco Pero si sorprendido. El pacto lleva una transición, aunque sea en meses, al final ese pacto sería bueno. Por eso le pregunto que si dentro de lo que son su composición genética y lo que usted está describiendo en ese libro sobre cómo conoce a los... hasta dónde a los hermanos Rodríguez, si cree que pueden ser capaces de haber pactado por su propia supervivencia política, el que al final esto lleve a una transición democrática que acabe con el régimen chavista. Sí, bueno, ese final sería extraordinario. Lo que pasa es que yo nunca confío en las transiciones ejercidas donde están ellos y después no está nada claro la relación con Estados Unidos, sinceramente. O sea, a veces pactas con sectores desconocidos que tienen sus propios intereses y no los de Venezuela. Y es lógico, si te estoy haciendo un favor, también cobro por ello. Cada vez que se conocen los detalles sobre lo que está solicitando Trump, es bien comprometido para la economía venezolana y para la política. Al final de cuentas, somos un país, no una colonia. Claro. Y eso es muy importante dejar en claro en todo este proceso. En cambio, yo siento que ellos, por mantenerse en el poder, son capaces de cualquier cosa. Zaida.